El acuerdo por la nueva Constitución es uno de los más importantes, si no el más importante desde la vuelta a la democracia. Vamos a conversar con uno de los protagonistas que estuvo aquel día y que formó parte de este acuerdo, el senador Guiro Guirarte, a quien les damos la bienvenida. Senador, ¿cómo Hola, están? ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo ve esto? Ya más reposado, con algunos días posteriores. Un acuerdo que va a ir en busca de algo que muchos venían pidiendo hace mucho tiempo, o que se venían enfrentando con una Constitución que al parecer ya no va para más. Bueno, nosotros tenemos que poner en claro que llevamos 40 años de una constitución ilegítima, inmoral, que es el custodio de un modelo neoliberal. Es esta constitución de Pinochet que, por ejemplo, no reconoce el derecho a la salud, que no reconoce el derecho a la educación, que no reconoce el derecho a la seguridad social. Por eso pueden existir las AFP. En el fondo, las personas no tienen derecho a la pensión. Si tienen dinero tendrán pensión y tendrán tanta pensión como dinero tienen. Que esta constitución es la que privatiza el agua, único país del mundo. Esta pensión es la que establece una jerarquía de la propiedad privada que está por sobre los derechos a la salud, al medio ambiente, a las comunidades. Esta constitución es la que establece un tribunal constitucional que tiene más poder que la Cámara de Diputados y el Senado juntos. Esta constitución es la que establece el rol subsidiario del Estado. El Estado no puede hacer nada salvo que a la empresa privada no le interese o no sea negocio. Y por lo tanto, esta es la constitución que ha permitido el andamiaje para generar las desigualdades, para que finalmente en Chile se permita que la carga tributaria de este país sea bajísima. El global de impuestos de este país son 20 puntos del producto. Tiene que ver con la constitución, porque como no reconoce derechos, el Estado mira para el techo y no necesita recursos. Y por eso que es un premio, es un regalo a los privados que no pagan impuestos. Y de hecho, de esa carga tributaria de 20 puntos del producto, lo que están pagando, lo que están financiando esa carga tributaria son los chilenos de menores recursos a través del IVA, porque el IVA que paga una persona que gana 400.000 pesos es distinto en el impacto que tiene en su ingreso al IVA del PAN, por ejemplo, que paga una persona que gana 20 millones de pesos. Y por lo tanto es muy importante terminar con esta constitución odiosa, y hemos luchado mucho para terminar con la constitución. Esta constitución además es la que establece un quórum altísimo para hacer cambios en materia social, en materia laboral, justamente para que la minoría se mantenga y que la mayoría se transforme en minoría. Nosotros tenemos mayoría en el Senado, pero la Constitución hace que esa mayoría sea minoría. Por ejemplo, para cambiar cualquiera de esos aspectos tenemos 23 votos y necesitamos 29 votos. Necesitamos 6 votos a la derecha que no vamos a tener nunca. Entonces, lo primero es decir que por primera vez se abre una puerta real a cambiar la Constitución. Lo segundo, yo diría, el proceso constituyente es un proceso que empezó en la calle. El proceso constituyente se está viviendo en todo Chile. El proceso constituyente se está viviendo hoy día en todas las familias, en la hora de almuerzo, en la cena. Las mismas personas que antes conversaban de la última serie de Netflix, de la visita al mall, del último matinal, hoy día ¿de qué están conversando? Están conversando de Chile. Hasta algunos han comprado la Constitución. Bueno, han comprado la Constitución. Por primera vez hay una repolitización. La Constitución de Pinochet ya ha sido derrotada. Ha sido derrotada porque la constituyente real es la constituyente que está viviendo la gente en sus debates. Yo creo que todos los jóvenes de Chile, no creo que haya jóvenes en Chile que tal vez no se haya planteado el tema del país que quieren. Y lo que ha hecho este acuerdo es concretar nada más esta demanda mayoritaria, el 80% de los chilenos que quieren una nueva constitución. Pero en realidad lo que quieren es un país más justo, porque se dan cuenta que mientras exista la constitución no habrá pensiones decentes, no habrá salud como derecho. Entonces, es muy importante eso. Y lo que hemos hecho es nada más que concretar las aspiraciones de la gente, que primero un plebiscito, que la gente decía, ¿queremos o no nueva constitución? Una segunda pregunta, ¿usted quiere que la Asamblea Constituyente que se cree sea 100% ciudadana o sea mitad parlamentaria y mitad ciudadana? Decídalo usted. Y por lo tanto nosotros creemos que eso concreta lo que la gente quiere. Ahora, se han generado dudas y yo pienso que es muy lamentable lo que han tenido algunos sectores de criticar este acuerdo, que además fue suscrito por gran parte del Frente Amplio, por Boric, gente muy valiente. Era difícil pensar en otra salida. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? Porque en el fondo se está dando una salida institucional democrática y que no es más que lo que la gente ha pedido. Y se está faltando a la verdad. Se está tratando de engañar, decir que aquí a la gente le engañaron, que esto no va a ser. No, esto es lo que la gente pidió. ¿Y cuáles son los temas tal vez controvertidos? Un primer tema controvertido son los quórums de 2/3 que va a tener esto.
Pero lo que yo le quiero decir es que esto nos va a servir a nosotros, no a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que se parte de una constitución que se llama página en blanco. No existe la constitución de Pinochet y la página está totalmente en blanco, no hay ningún artículo. Esa es una garantía para eso. Entonces, ¿por qué es importante el 2/3? Porque si la derecha quisiera reponer el Tribunal Constitucional, requiere 2/3 y no los va a tener. Si la derecha quisiera reponer la privatización del agua, requiere 2/3 y no los va a tener. Si la derecha quisiera poner esto que el derecho a la vida, que ha impedido los derechos sexuales y reproductivos, no los va a tener. Si la derecha quiere reponer el rol subsidiario del Estado, no lo va a tener. Es decir, todos los enclaves autoritarios con los cuales la derecha ha manipulado y manejado este país y favorecido los poderes económicos, no los va a tener. Si la derecha quiere mantener la propiedad privada por sobre cualquier otro derecho, se terminó. Se terminó este paraíso de la derecha, esta Biblia de la derecha. Y es cierto, nosotros vamos a tener que necesitar 2/3, por ejemplo, si queremos que la salud sea un derecho, la educación sea un derecho, o, por ejemplo, que la seguridad social sea un derecho. Lo más probable es que lo tengamos, porque yo creo que incluso hay gente derecha que ya a esta altura entiende que salud, educación, seguridad social, trabajo, vivienda tienen que ser derechos. Pero imaginémonos en el peor de los mundos, no hay norma constitucional, porque no se obtuvo los 2/3, entonces ¿qué es lo que operan las leyes simples? Porque aquí tenemos dos tipos de normativas, las normas constitucionales y las legislaciones ordinarias que requieren quórum simple. Y entonces aquello que no logremos por la vía de la Constitución lo podemos hacer igual a través de una ley. Porque de verdad, las normas constitucionales muchas veces son una camisa de fuerza. Y son lo que nos han impedido cambiar Chile. Fue diseñada así. Entonces, fue diseñada así. Entonces, primero, los 2/3 va a hacer que ninguna de las normas que ha usado la derecha para reprimir a este país, para favorecer a unos pocos, para establecer la privatización de todo, van a dejar de existir. Y si nosotros no tenemos los 2/3, a nivel constitucional lo podemos hacer a través de una ley que requiere 50+1. Ahora hay un año, como tope máximo 9 meses más 3 meses prorrogables, los que se debería trabajar en esta nueva constitución. Usted decía, bueno, si no hay acuerdo por el Tribunal Constitucional se saca. Pero eso, ¿qué va a significar? Por ejemplo, ¿qué pasaría con el Congreso? Si es que no hay acuerdo respecto al Congreso, lo más probable, nos quedaríamos sin Congreso, ¿cómo operaría aquello? Va a haber una comisión técnica que tiene que elaborar todo el andamiaje de leyes, porque para llamar a plebiscito hay que hacer una reforma constitucional. Y el acuerdo lo tuvimos que hacer con la derecha porque necesitamos 2/3, necesitamos 29 votos del Senado y tenemos 23. Claro. Pero además vamos a tener que definir algunas cosas. Yo soy partidario de sacar todas las barreras de entrada que tiene un independiente para poder ser candidato y para poder optar a ser constituyente. Hoy día requiere un cierto porcentaje de firma del padrón. Yo estoy por hacer algo simbólico. Por ejemplo, que una persona tenga que presentar 100 firmas, nomás, o 50 firmas, casi que cualquiera lo pueda hacer, para que cualquiera pueda presentarse, para que haya un porcentaje garantizado de mujeres, para que haya un porcentaje garantizado de pueblo originario. Ahora, lo que va a ocurrir es que en abril sería el plebiscito. Si se gana la opción del sí, queremos nueva constitución, y derrotamos a la derecha extrema y al Partido Comunista, lamentablemente, que igual que en el plebiscito del no, del año 88 se están restando y se están oponiendo a esto, van a comer un segundo error histórico. Si aprobamos que haya nueva constitución en abril, entonces en octubre, al mismo tiempo que las elecciones municipales, se elegirían un contingente constituyente que hay que definir cuántos son. Yo soy partidario que sean más para que pueda haber mejor representación. O sea, no que no sean solo 155, sino que sean, por ejemplo, 300, para que permita la representación de ciudadanos, de líderes locales, de líderes de derechos humanos, de medio ambiente, de salud, de líderes gremiales, para que puedan participar. Y luego tienen 9 meses de plazo, que son prorrogables. Entonces, ahí lo que esperamos es que en ese periodo podamos... Y luego tiene que haber un plebiscito finalmente, que aquellas cosas que se resuelvan ahí, además tienen que ser ratificadas por la ciudadanía en lo que se llama un plebiscito de salida, que tiene voto obligatorio. Usted habla de lo que probablemente la derecha o lo que un sector, en este caso la izquierda, van a querer dentro de esa constitución. ¿Se va probablemente a repetir aquello o va a pasar que probablemente a lo mejor tengan más espacio los independientes? ¿Qué es lo que se busca lograr respecto de los asambleístas? ¿O también va a depender de una elección que va a ser netamente ciudadana y libre? Bueno, esto es una elección democrática, garantizada por CERVEL. Yo te decía, yo soy partidario de que las exigencias para ser candidato sean mínimas, casi inexistentes, que cualquiera
hombre o mujer de cualquier rincón del país que quiera ser candidato lo puede hacer. Y en segundo lugar, que tengamos una asamblea constituyente que de verdad tenga garantizado un gran contingente de ciudadanos y ciudadanas electos. ¿Tiene fe en ese proceso, en caso de que se desencadene, en el sentido de que va a haber un año, uno dice, una tarea sumamente compleja la que va a tener esa asamblea? Pero es que van a haber muchas elecciones, los partidos van a tener que preocuparse más bien de las elecciones de sus concejales, alcaldes, gobernadores. Y creo que los ciudadanos van a tener que preocuparse de elegir a los mejores, a las mejores líderes sociales, a las mejores líderes ambientalistas, de la ciencia, de la cultura, del deporte, de distintas organizaciones sociales, de los pueblos originarios, de las regiones, de los derechos humanos, que puedan y que tengan ganas de ir a la Asamblea Constituyente para dibujar juntos el país que queremos. ¿Comienza ya el trabajo de esta mesa técnica? Bueno, yo creo que la mesa técnica de mañana se reúnen los presidentes de partidos, tienen que empezar a funcionar para proponer todo este chasis que permita tener el plebiscito y luego hacer el plebiscito y luego el plebiscito que se elija la Asamblea Constituyente y luego elegir a la Asamblea que elabore esta nueva Constitución. Hay que presentar el proyecto de reforma. Todo eso es una tarea importante, también como la agenda social lo es. Se han puesto temas sobre la mesa, está el aumento de las pensiones, son temas que básicos, por lo que la gente ha salido a pelear, incluso por jóvenes que dicen, no, es que me parece indignante que mi abuelo reciba una pensión tan baja. Bueno, yo creo que tan importante como el acuerdo de la Constitución es un acuerdo social. Lamentablemente tenemos al gobierno que no quiere avanzar en eso, pero tenemos que forzarlo. ¿Qué es lo mínimo para mí? Que así como hicimos un acuerdo constitucional, hagamos un acuerdo acá que signifique primero que la pensión básica solidaria va a subir de 103.000 pesos a 165.000 pesos, que es un 50% más, que es el límite de pobreza. No es una maravilla, pero es un esfuerzo importante. Lo segundo que queremos nosotros, que en una eventual ley corta, se establezca también que el pilar contributivo, o sea, la gente que está cotizando, tenga mejores pensiones. ¿Cómo se puede hacer eso? Rápidamente transformando o modificando la tabla de mortalidad, porque hoy día te entregan las pensiones en función como si tú fueras a vivir hasta los 110 años. Es una falacia, un fraude. Nadie vive hasta los 110 años cuando jubila a los 60 o los 65. Y eso permitiría aumentar las pensiones en un 15 a 20%. Lo segundo que queremos es que haya una cotización adicional del empleador, que hoy día es de los pocos países de Chile en que el empleador no colabora a la pensión de sus trabajadores, de, por ejemplo, un 6% y que una parte de eso, al menos un 2%, vaya a un fondo solidario y no a la cuenta individual, para que ese fondo solidario le dé ahora mejores pensiones a los que se están pensionando, ahora, claro, ¿no? Y no mañana. Lo segundo, que queremos un acuerdo que incorpore salud, que incorpore medicamentos, gratuidad de los medicamentos para adultos mayores y fijación de precios para los medicamentos. Queremos que haya un acuerdo sobre darle a los adultos mayores un beneficio en el Transantiago, un subsidio al transporte público, por ejemplo, la misma tarifa escolar, ya tienen un beneficio en el metro que ahora se traslada al Transantiago, a los buses, que me parece de legítimo derecho, y que haya un acuerdo, por ejemplo, sobre el CAE y sobre el salario mínimo, de condonación de una parte del CAE o del CAE completo. Eso requiere financiamiento y nosotros estamos presionando al gobierno para que toque los intereses de aquellos intocables. En Chile hay intocables. Las grandes riquezas no son tocadas en este país en la reforma tributaria, y lo que estamos planteando es que haya impuesto a las ganancias de las utilidades de los grandes ricos, que son los que compran y venden acciones, y ahí donde se genera la grande riqueza, y que eso pague el impuesto como lo hacen en todas partes del mundo. Porque en esos temas que menciona usted parece que son como la base, podríamos decir, o lo básico de lo que la gente ha pedido, pero el gobierno dice no hay cómo financiarlo. Bueno, por eso ¿Es cierto que no hay cómo financiarlo? Bueno, a lo mejor hay que echar mano a otro tipo de acuerdos, o sea, los recursos en Chile están. Lo que pasa, como yo te decía, la carga tributaria de Chile es 20 puntos del producto, Francia tiene 46 puntos del producto. En Chile los impuestos, la carga tributaria es baja, y más encima esos impuestos que son pocos los pagan los más pobres. Bueno, llegó el momento que los que aquí se han aprovechado, favorecido durante 40 años del crecimiento económico, se lo han embolsado a su bolsillo, y que son los supermillonarios de este país, que son el 1%, comiencen también a colaborar, cosa que no han hecho nunca. Y por lo tanto, si aplicáramos impuestos a las ganancias de las empresas, podríamos, con lo que ya se acordó de la reforma tributaria, financiar en parte importante esto que estamos hablando. ¿Qué se puede ganar en este debate en el que estamos hoy día y que termina la próxima semana, que es el presupuesto para el próximo año? Nosotros no vamos a aceptar un presupuesto, y yo estoy dispuesto incluso a votar esta indicación que viene de la Cámara de Diputados, que es inconstitucional, porque los parlamentarios no podemos aumentar recursos, pero yo estoy dispuesto a hacerlo si el gobierno no repone una propuesta para llegar a 165.000 pesos
de pensión ahora para la pensión básica solidaria. Senador, le agradecemos por haber estado conversando con nosotros estos temas, nueva constitución, son grandes acuerdos los que se vienen por delante, los que vamos a ver, esperamos en los próximos meses. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a que estén revisando muy atentos estas entrevistas que nosotros estaremos difundiendo junto a ustedes ahí en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.